vender más puede llevarte a quebrar. Está en tus manos el crecimiento financiero de tu empresa. Está en tus manos la rotación de los inventarios, la rotación de las cuentas por cobrar, la generación de efectivo, en los días de cartera y los días de proveedores. Hola, bienvenido de vuelta a esta serie de videos explorando los estados financieros para tomar mejores decisiones en mi empresa. Yo sé que en este video 4 estuvieras esperando el cuarto estado financiero, el estado de cambios en el capital contable, pero recordarás que la última edición dijimos, vamos a hacer una pausa a profundizar más en las cosas, en los factores y en los elementos que me mueven mi estado de flujos de efectivo. Claro que quiero vender más, pero también, y tal vez más importante aún, quiero recibir más, quiero poder tener más capital, más billete en la mano. Entonces, atendiendo a esas solicitudes, haremos esta pausa y miremos un poco el ciclo financiero. El ciclo financiero lo definen el tiempo que se tarda cada peso de tu organización en convertirse en el material que vas a vender, en estar preparado para la venta, en llegar a ponerse a disposición del potencial comprador, a que se logre la venta y a que quien logre la venta entregue el recurso de nuevo a la empresa para volver a regresar al juego. Entonces, quiero vender tazas en un casino de Las Vegas. Para eso tengo que comprar tazas. Así que compro mis tazas, compro mis materiales que las pintan y empieza el juego. Día 1, desde que le pongo dinero, investigo dónde comprar las tazas, consigo las tazas, traigo las tazas, tengo la herramienta para hacer las tazas, hago las tazas y entonces las entrego y se venden y me pagan. Todos esos días deberán medirse. Conforme he avanzado en el camino, ya soy un cliente muy importante para la empresa que vende las tazas. Así que ahora ya me deja que no se las pague cuando las compro. Ya me deja que se las puedo pagar 30 días después. Entonces, pues si bien hay un peso en juego desde que compré la maquinita para pintarlas y tengo que pagarle a las personas que me ayudan a hacer las tazas, tengo que pagarle a las personas que me ayudan a llevar las tazas. Sí voy metiendo algunos pesos a la inversión, pero ya tengo una reducción en mi ciclo financiero medido en días, que es la oportunidad de pagarle al proveedor días posterior a que me haya entregado. Pero si yo tengo 15 días del proveedor de tiempo para pagarle, pero el cliente tiene 60 días para pagarme a mí, entonces, en realidad, yo estoy apostando el dinero, yo estoy financiando 45 días de la operación, ¿no? Porque yo sí le tengo que entregar en 15 días, pero desde que le entrego al proveedor y hasta que me van a pagar a mí, hay 45 días de diferencia. Ese es el ciclo financiero medido en días. Aquí nace de este estudio del ciclo financiero lo que especialistas en esta materia y en el análisis de esta materia le llaman el flujo libre de deuda. Esto es, una vez que tenemos medido el ciclo financiero de la empresa conforme a las operaciones, contratos, proyectos que ya tenemos vigentes, logramos que, considerando también los préstamos, conocemos la cantidad de dinero que podemos ir retirando de la empresa sin ahorcarla. Eso es el flujo libre de deuda, el flujo que ya se pueden llevar los socios. Cuando se hace una evaluación de empresas, ya platicaremos de este punto en otro video, pero la evaluación de empresas no es el capital aportado más toda la suma de capital ganado, porque venderte mi capital, venderte mi empresa, venderte mis acciones, sí tienes el derecho de esas aportaciones que yo he dado, pero también significa que yo voy a renunciar a las ganancias futuras de esa empresa o de la parte que corresponda a las acciones que te estoy vendiendo y que ahora cuando esas ganancias se den, es tu apuesta, pero serán tus ganancias. Entonces, la evaluación de la empresa es la capacidad o la proyección de flujos libres de deuda a futuro. Es una metodología en realidad de evaluar empresas, pero es sumamente interesante. De hecho, yo la recomiendo, aunque nadie te haya tocado la puerta para comprarte la empresa, yo le recomiendo
Porque al final del día encuentras muchas políticas que el comprador o el potencial comprador va a identificar. Entonces, ellos van a identificar que tu empresa tiene más capacidad de generación de efectivo que la que tú estás utilizando, que es a la que te la van a pagar. ¿Cuáles son los datos base para sacar un ciclo financiero? Bueno, pues son tus días de inventario, cuánto tiempo desde que la mercancía entra a tu inventario se tarda, ya sea en ponerla a la venta o en transformarla, cuántos días de tus clientes se tardan en pagarte, no los que les das, sino los que se tardan. ¿Cuántos días de anticipo de proveedores tienes que estar financiando? ¿Cuántos días te financian los proveedores u otros proveedores? ¿Y cuántos días le ganas con lo que los clientes te anticipan una venta? Estos son los principales rubros con lo que tú puedes saber cuánto tiempo se tarda tu dinero en convertirse en dinero otra vez. Y junto con estos datos, con este análisis del ciclo financiero, quiero que observemos algunos de los elementos que nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes para medir cómo se está comportando tu empresa. A veces, el pequeño empresario contrata a contadores para que le haga los impuestos, para que le aclare al SAT, para que no tenga yo problemas, para que dé de alta a los trabajadores en el IMSS, para que haga los cambios de salario, para cuidarme de todas las entidades gubernamentales a las que le tengo que responder y no meterme en esos líos, porque además tienen unas leyes. Imagínense, hay un decreto de 1994 que sigue vigente, que es el que le permite a los artistas plásticos pagar sus impuestos con obras de arte. Entonces haces un análisis de las obras de arte que hiciste, el valor que tienen, y entonces dependiendo cuántas van de tienes que pagar 2, 3, 5 obras de arte en las mismas características. Y ya, pagas impuestos con obras de arte. Está fabuloso. Está fabuloso para promover el arte plástico en México. Pero a veces los artistas los espanta el contador, porque como el contador no se sabe, ¿no? Siempre este estímulo, entonces dice, no, ¿para qué quieres que te observen? No. ¿Cuál? Pues para eso están. En Chile, por ejemplo, Uruguay, tenemos unos clientes de Uruguay que se dedican a la tecnología, a la creación de software. Ellos son exentos del impuesto sobre las ganancias. Uruguay tiene una política fiscal que promueve empresas que se dedican a que hagan tecnología, porque han decidido en su proyecto de país que la tecnología es lo que les va a dar el crecimiento económico que necesitan. México tiene obras de arte desde 1994. Hace 2 años conocí a una de las personas que conforman este grupo que analiza las obras de arte para determinar si con las que estás pagando cumplen las características de las que hiciste. Y me platicaba, aquí entre nos, que ya lo voy a poner en un video público, que en realidad no son más de 5 personas las que hacen esta función dentro de la federación. 5 personas, exagerando. Pueden ser menos. Uruguay ha cambiado, ha buscado nuevas mecánicas para promover. Esas son pues las tareas de un gobierno, promover la inversión, promover el crecimiento económico. Pero bueno, veamos entonces algunos de los factores que son interesantes para que determines cómo está la empresa y cómo se ha movido en algún trayecto de tiempo. A veces el contador decíamos, pues nada más te entrega los impuestos o para eso lo contrataste y si acaso te da tus estados financieros, pero hay que sentarse con él y hay que empezar a que te los relate, a que te cuente qué están diciendo los números, pero además de los estados financieros, hacer algunos análisis de lo que le llamamos razones financieras. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una que se llama deuda capital contable. ¿Te acuerdas que dijimos en uno de estos videos que es más barato el que me preste un dinero a un tercero a que los socios le pongan más dinero al proyecto? Entonces, esta razón financiera es lo que mide de los pesos que tienes en juego, de los pesos que tienes en el activo, cuántos son de terceros y cuántos son propios. Entonces aquí vemos una serie de valores que si eso nos entregaran como empresario, pues yo diría 241, 246, 185, pues está padre. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa que por cada 2 pesos 41 que usas de terceros, tú pones 1. En febrero
cambió el monto de la deuda de terceros y ahora por cada 2.46 pesos que debes de terceros, tú pones 1. Y así vamos viendo el comportamiento, pero lo más importante muchas de las veces para nosotros los empresarios es ver el comportamiento de una manera gráfica. ¿Qué quiero de este número? Quiero que crezca, quiero que baje, y entonces voy observando su comportamiento y luego ya analizo ante cambios bruscos qué fue lo que sucedió que diera ese origen. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Que para el mes 3, para el mes de marzo, disminuye de manera significativa la relación. Pasamos de 2.46 a 1.85. Si veo la gráfica, lo primero que me llama la atención es el mes de marzo, luego ya veo la tabla de los valores y ya veo, sí es cierto, el mes de marzo es el que más bajó. Bueno, ¿qué hicimos en marzo? Pagamos un montón a un proveedor. Con razón, sí, ya nos quitamos de esa deuda. Mira, la verdad es que estaba padre jugar con su dinero, pero ya era muy cansón de que siempre nos estaba llamando para cobrarnos, mejor ya se la pagamos. Entonces, habrá que buscar otro proveedor que nos dé mejores condiciones y yo vuelva a subir esta gráfica. Yo quiero esta gráfica arriba. Yo quiero estar utilizando el dinero de los demás y no el propio. Yo quiero que el dinero que esté en la empresa se le entregue a los socios, porque para eso nos hicimos socios, para eso pusimos una empresa, para llevarnos su dinero. Yo no comprendo cómo hay empresas que no se llevan dinero de sus empresas. ¿Cómo en vez de llevarte dinero le pones y le pones y le pones? Bueno, ¿de qué vives? Va a decir el SAT un día, ojo. Vamos a pasar a otro ejemplo, la prueba de liquidez. Aquí vemos una gráfica que pues empieza con algunos valores en el mes 1 y 2, pues no representa un cambio muy radical, pero aquí otra vez en el mes 3 ya vemos un comportamiento diferente. Esta prueba no son los mismos datos de una sola empresa, estamos viendo datos de diferentes empresas. Coincidió que el nivel del mes 3 aquí se mueve exponencialmente. Bueno, ¿qué es lo que dice? La prueba de liquidez dice cuánto dinero tienes en bienes, en todos tus bienes, en todo tu activo, para pagar a tus terceros. ¿Cuánto tienes en tus cuadros amarillos para hacer frente a las obligaciones de los cuadros azules? Si no sabes de qué hablo, de cuadros amarillos, azules, verde, rojo y gris, creo que era el último que ni lo mencionamos, tienes que regresarte al video 1 de esta serie, en donde hacemos una explicación gráfica del balance o desbalance de posición financiera. Entonces, significa que en marzo tengo más dinero para hacer frente a las mismas obligaciones o al comportamiento de mis obligaciones. En abril tengo otra vez más dinero y más o menos para el mes de junio empieza otra vez a disminuir, pero en julio recupera. Esto, en otras palabras, es dinero ocioso. La empresa tiene todo para pagarle a terceros. ¿Por qué no te llevas el dinero? Llévate el dinero, úsalo en otra cosa. Genera más rendimientos con ese dinero. No tienes que vivir del dinero de terceros, tienes que operar el dinero de terceros, es el dinero más barato. La prueba del ácido es muy parecida a la prueba de liquidez, nada más que quita los inventarios. Es una prueba de liquidez más exhaustiva, más estricta. Es cuánto dinero tienes sin contar tus mercancías. ¿Cuánto dinero tienes en bienes y servicios, en bienes que puedas convertir en líquido para afrontar? Entonces, como ven, los factores son un poco menores. ¿Por qué? Porque ya no cuentas con los inventarios, porque los inventarios de alguna manera serán convertibles en dinero a través de las ventas, ¿no? Esto nos ayuda a medir cuánto, en un caso extremo de que tuviéramos que cerrar de un día para otro, pero de todas maneras, tener más de un peso en bienes que sean convertibles en dinero para afrontar nuestra deuda con terceros es dinero ocioso. Esta empresa tiene dinero ocioso. Vamos a ver qué otra razón tenemos. Fíjense, esta me gusta mucho. Aquí tenemos dos. Una es la que nos está ayudando para medir el ciclo financiero, pero está en conjunto de una más complicada de entender, que es la rotación. Vamos a decirlo de esta manera. Este es el espejo. Se mueven exactamente al contrario. Mira, si tú ves la primera, los primeros meses va como en descenso. En cambio, el promedio de inventarios, antigüedad de inventarios, va en crecimiento. Cuando la primera crece, entonces la otra decrece. Luego se mantienen más o menos, la de la izquierda decrece, la de la derecha crece. Se vuelven a mantener, hay un descenso importante,
hay un crecimiento importante. Entonces, termina en crecimiento, termina en descenso. Entonces, se mueven, estas son espejo, pero son un espejo inverso. Mientras más rote el inventario, mientras yo tenga una mayor rotación de inventario, quiere decir que mi dinero, que mi dinero que está puesto en las mercancías regresa más rápido. O sea, quiere decir, yo tenía 50 libros, ok, ya salieron, tráete otros 50. Entonces ya roto una vez mi inventario. Ya salieron, tráete otros 50, ya salieron. Entonces cada que yo le pongo 50 libros es una rotación a mi inventario. Vean, mientras la rotación pasa de 2 a 1, 70, los días de cartera pasan de 14 a 17. Es decir, rotó menos el inventario, rotaba 2 veces al mes, ahora ya no alcanza las 2 veces, quiere decir que me estoy tardando más en vender. Pasé de 14 días de inventario a 17 días de inventario. Termino de 2.50 a 1.86, otra vez en una disminución importante de la rotación. Termino de 12 días de antigüedad de inventario a 16 días. Es decir, mientras menos rote, más días de inventarios. A mí me gusta que el empresario vea sobre todo el tema de la antigüedad. Es mucho más fácil entender la antigüedad en días que entender la rotación. Me gusta mucho que veamos esta gráfica. De hecho, ni siquiera en nuestro grupo no les presentamos las dos a los clientes porque crea confusiones a veces. Nada más le presentamos el promedio de los inventarios para que lo midamos, la antigüedad promedio para que la midamos en los días. Este es uno de nuestros factores, ¿recuerdas?, para medir el ciclo financiero. Ahora tenemos un tema muy similar que es el de cuentas por pagar. La rotación de cuentas por pagar es muchísimo más abstracto de explicar que la rotación de inventarios, porque el inventario es algo físico. La rotación de cuentas por pagar no es físico, entonces es un poquito más difícil de explicar, pero igual puedes observar que se mueven de manera totalmente inversa. Veamos nada más la antigüedad que duran estas cuentas por pagar. En enero se tardaban mucho en pagarme mis clientes, pero metía un nuevo administrador y ahora de 100 días, de 120 días pasé a cobrar en 68 días y luego todavía lo disminuí a 36 días y lo disminuí a 29 días. Luego tuve que hacer unas ventas fuertes y conceder tal vez más días y por eso subí a 37, 31, 16. Este es muy importante que nosotros tengamos medido cuántos días estoy dándole a mis clientes y que verdaderamente esté cumpliendo ese ciclo. Esto también es parte del ciclo financiero del que hemos hablado. Luego están los márgenes de utilidad, que cuando viste el video 2, estado de resultados integral, dijimos que ingresos menos costo, entendiendo la distinción entre costo y gasto, te daba el giro de la empresa. Eso nos da el margen de utilidad bruta. Y una vez que ese margen de utilidad bruta, no le hablo a tu amiga que está al lado, sino el margen de utilidad de la operación ingresos costos, la receta del negocio, la rentabilidad que debe tener por el riesgo al que estás. Entonces, después le aplicas los gastos, que son los que no generan, ¿no?, pero sirven para mantener la empresa en operación. Entonces, tenemos la utilidad operativa y aquí nos va dando los márgenes de utilidad operativa. Estos porcentajes van en relación al ingreso. Quiere decir, en ese momento te decíamos, una empresa comercializadora, su costo de operación debe estar entre el 10-15%, ¿no? Aquí quiere decir que si estoy en límites del 40% en los primeros meses, quiere decir que entre los costos y los gastos, de cada 100 pesos que vendo, 40 me siguen quedando. O sea, es una empresa muy, muy rentable la que tenemos aquí expresada. Pero vamos viendo, por ejemplo, en el mes de junio, una importante disminución a la rentabilidad. Y sí es cierto, mientras yo andaba entre 40, 39, 35, en junio llegué nada más a ganar el 27% del total de mis ventas. Ahí es importante observar los gastos para poder identificar qué me hizo perder rentabilidad en este momento. Lo mismo decíamos con el margen de utilidad bruta, es la misma medida. Y con eso, mis queridos amigos, hemos dado un pincelazo más profundo al estado de flujos de efectivo.
Estos son los elementos que arman ese estado y que, como habrás visto, es uno de los más importantes. No solo es ganar, sino producir flujo de efectivo. Hay el caso en el que un vendedor puede comprometer tanto una venta tan grande para lograr su cuota, para lograr la comisión que lo va a llevar de vacaciones con él y toda su familia, pero pues ha provocado que tengamos que comprar en inventario ahorita lo que íbamos a comprar en los siguientes 6 meses. De tal manera que ahora, ¿de dónde sacamos el dinero para tener ese inventario ahorita y lograr la gran venta? Que además de que es tener el dinero de 6 meses ahorita, el cliente se va a tardar otros 3 en entregarlos. Así que eso puede ahorcar tu empresa. Vender más puede llevarte a quebrar. Muy bien, pues con esto damos por concluido el flujo de efectivo y los principales factores que lo componen para que sepas en dónde tienes que empezar a cambiar las políticas de tu empresa. Está en tus manos el crecimiento financiero de tu empresa. Está en tus manos la rotación de los inventarios, la rotación de las cuentas por cobrar, la generación de efectivo, en los días de cartera y los días de proveedores. Ahora lo único que te queda es sentarte con tu contador y hacer un análisis exhaustivo de todas estas razones. Y te espero el próximo video para que veamos el cuarto estado financiero de los básicos, el estado de cambios en el capital contable. Un estado muy sencillo que también nos da observaciones importantes a la hora de entrarle a nuevos proyectos de inversión. Te esperamos. Hasta la próxima. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme. Yo soy Álvaro Bird, presidente de Grupo IPS. No olvides seguirnos para mantenerte en sintonía con nuestras actualizaciones. Hasta la próxima.